Listo. Entonces, vamos a probar el sonido otra vez. Vamos aquí con la profesora. ¿Sí se oye? Lejos, 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 lejos. Como para venirte. ¿Ya le hiciste la imagen? Entonces, para. ¿Mucho tránsito? Sí, hubo un accidente por la autopista y por eso tardamos un poco. Es complicado con eso de las motos aquí, ¿no? Aquí sí, hay mucha moto. Bueno, ya vamos a dar inicio a la charla, solo unos minutos. Amor. Sí, quedó la... Vamos a ver. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ah, bueno, excelente. Es que estamos probando el audio porque una vez sí nos pasó que hubo una charla que no se grabó nada, se perdió todo. Pues, 1 hora y media. 1 hora y media, sí. Pues mejor evitarlo comprobando. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Queremos darles la bienvenida virtual a las personas que se están conectando por medio de nuestro canal en YouTube y perdón, por medio de Facebook. Este video se va a quedar grabado en el canal en YouTube también. Entonces queremos darle la bienvenida. La charla de hoy se llama Ser niño en el contexto del trabajo infantil, una mirada desde Bolivia, con la profesora antropóloga Tatiana Lizondo Díaz, que viene de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz. Un saludo a la universidad UNSA. Un grato recuerdo tengo de hace unos años. Yo di una charlita por allá, una clase. Tengo buenos recuerdos de una de las mejores universidades de Bolivia. Y pues es para nosotros un honor tenerte aquí también. Muchas gracias. Te agradecemos pues por la charla, porque igual queríamos hacer algo en el marco del mes del niño, del día del niño, que se supone es este fin de semana, pero pues con la contingencia nos ha tocado mover todo lo de las charlas. Entonces estamos aquí con la profesora, hacer una lectura antropológica, podría decirse de esa manera, de la niñez. Entonces va a estar un poquito atravesado con lo de, en el contexto pues de Bolivia, que para muchos es ajeno y para otros es un contexto bastante peculiar. Hay unas lecturas que uno está haciendo constantemente de América Latina y sobre todo el tema de la niñez. Y quisiera también, pues, como somos un café librería, somos un espacio donde promocionamos libros. Ahorita tuvimos el libro de la profesora Urrea, Alisamar Urrea, y ahorita pues tenemos a la profesora. ¿Usted ya publicó el libro o todavía no? Vamos a publicar, estamos en el proceso. ¿Sí? Sí, estamos en el proceso, entonces estamos ya en las observaciones finales para su publicación. Bueno. Entonces, bienvenida aquí al Muchas espacio gracias. cuando Claro, salga claro el libro que sí. publicado, pues para que podamos hablar. Claro que sí. También quiero saludar al Fondo de Cultura Económica, que nos han promocionado este libro aquí. Es una investigadora también muy importante, Veena Das, que es de la India, que tiene unos artículos sobre la niñez, entonces se los recomiendo a las que quieran leer sobre el tema, aquí lo tenemos. Y bueno, profesora, entonces la dejo acá en el espacio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Claro que Entonces sí. vamos a poner ¿Son las diapositivas?
¿Solo la acá. diapositiva o quieres salir ahí? Acá, ahí. Ah, pero espera. Eso, Ok, para que tenga como la doble cámara y está más ok, Y así. listo, profe. ok. Bueno, ahora sí. Agradecer al Café Aroma por la invitación. Esta charla es en homenaje al Día del Niño, no solo en Colombia, que se festeja este sábado, sino para mis chiquihuahuitas de Bolivia, que ya festejaron el 12 de abril, el Día del Niño. El tema que les voy a presentar ahora es el ser niño en un contexto del trabajo infantil, una mirada desde Bolivia. Un poquito para poner en contexto, yo he trabajado varios años en la Fundación Desarrollo y Autogestión en Bolivia, que ayudaba a niñas, niños y adolescentes trabajadores en la ciudad del Alto. Yo trabajé como técnica en un proyecto que se llamaba Horario Extendido, que el objetivo era sacar a los niños algunas horas de los trabajos que tenían y que les estaban perjudicando en el desarrollo de su formación en el colegio, porque le dedicaban más de 3 horas al trabajo. Y cuando se dedica más de 3 horas de trabajo, ya se considera trabajo infantil. Entonces, después de que terminaba el colegio, los niños se quedaban 3 horas, almorzaban con nosotros y les dábamos un tutor que les apoyaba en las materias que ellos necesitaban. Puede ser matemáticas y lenguaje como las materias troncales. Sin embargo, se les daba apoyo en todas las materias con una metodología más adecuada para los niños, con metodologías lúdicas de juego. Entonces ellos asimilaban de mejor manera las lecciones. Otro proyecto en el que trabajé muy interesante fue el proyecto de rezago escolar, que por la alta población de rezago por motivos de trabajo infantil, porque muchos de los niños al trabajar ya no dedican ese tiempo para estudiar. Entonces, lo que pasa es que ya no van al colegio un tiempo, vuelven, ya no le toman el hilo, entonces dejan y así pasa el tiempo y hay un rezago en estos niños. Entonces, este proyecto era hacer 2 cursos en una gestión. Usualmente en Bolivia hay lo que se llamaba el SEMA, que es lo mismo, pero para secundario. O sea, hacen 2 años en una gestión para que los chicos puedan salir bachiller. Sin embargo, no había este planteamiento para niños de primaria, para niños pequeñitos. Entonces, ese planteamiento nace con este proyecto de nivelación. El proyecto, lo novedoso de este proyecto es que no sacaba a los niños en horarios nocturnos para nivelarse, sino era en los mismos horarios que los otros niños pasaban normalmente, que era en la mañana o en la tarde, pero en la noche no, porque eso también podía presentarse a un riesgo en los niños, ¿no? Porque eran niños de primaria. Entonces, para contextualizar un poco el tema del trabajo y la realidad en Bolivia, les voy a dar algunos datitos. Según la Organización Internacional del Trabajo, 847,000 niños, niñas y adolescentes en Bolivia entre 5 y 17 años trabajan. De esta población, 493,000 niños son niños entre 5 y 13 años. 355,000 son niños entre 14 y 17 años. Pero según datos del Instituto Nacional de Estadística en Bolivia, el 2016 esta cifra se redujo a un 50%. Eso significa un 393,000 niños trabajadores. Aunque
Vale destacar que la OIT no toma en cuenta esta cifra. Ellos siguen manejando la cifra de los 848,000 niños. ¿Qué pasa en Bolivia? Ha habido una polémica internacional en Bolivia porque se ha dado un caso único a nivel mundial, a nivel global. La polémica inicia el año 2014 cuando se promulga la ley de reforma Código Niño, Niña y Adolescente. Entre ellas que permite con un carácter excepcional que niños puedan legalmente trabajar de 10 y 12 años, contraviniendo al convenio 138 de la OIT, que puso como edad mínima con el Estado boliviano los 14 años. Eso se deroga, pero ponen una condición. Estos niños pueden trabajar siempre que esta no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligroso, no sea insalubre, que no atente a su dignidad y desarrollo integral o se encuentre expresamente prohibido por ley. Este hecho hace enfrentar a dos posiciones muy marcadas dentro del trabajo infantil. Una de ellas es el abolicionismo. El abolicionismo busca la abolición del trabajo infantil. Esta visión es adultocéntrica con respecto a lo que los niños no saben lo que quieren, ¿no? Nosotros tenemos que decidir por ellos. Tienen una visión etnocéntrica, o sea, no ven la realidad de las culturas y de los pueblos. Creen que todos los niños tienen que estar como en Europa y como los psicólogos nos plantean, protegidos, hay que tenerlos, no son seres políticos ni de producción. Hay una ausencia del enfoque sociohistórico, ven el trabajo como una fatalidad, hacen énfasis en los indicadores, niegan el rol político de los niños, niegan la potencialidad del trabajo como formador de valores. Sus principales representantes son la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Nacional de Naciones para la Infancia, UNICEF. Por otro lado está el proteccionismo, que ve al trabajo como un valor. Cada cultura tiene un tipo de infancia. Cuestiona el ocultamiento del niño en una esfera privada. Reclama el derecho al trabajo y una justa remuneración. Plantean visibilizar su aporte económico en la sociedad. Busca proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes sin privarles del derecho de aportar a sus economías familiares. Entre los representantes de esta posición está la UNATSBO, que es la Unión Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, y la MOLACNATS, que es el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. La UNATSBO saca un manifiesto contra la OIT, y les dice, señores de la OIT, bajen su ego, porque Bolivia no es Europa, Bolivia es Bolivia, y Bolivia se respeta. Sí al trabajo digno, no a la explotación. Es esta posición de los niños de la UNATSBO en Bolivia recibe un gran apoyo de sus pares de México, de Perú, Ecuador, Paraguay y Argentina, con la consigna, si Bolivia pudo, nosotros también. Es así que por primera vez en el mundo un Estado da oído a los niños y a sus necesidades. Reconoce y se reúne con los sindicatos y asociaciones de niños trabajadores de Bolivia. Evo se reúne con ellos y se aprueba esta ley. Y Evo dice, no debería eliminarse el trabajo de niños, niñas y adolescentes, pero tampoco deberíamos explotar o insinuar a que trabajen. Algunos por necesidad trabajan, pero además eliminar el trabajo de niños es como eliminar que tengan conciencia social. Esto es
importante y particular, tomando en cuenta el origen del presidente Evo Morales. El origen del presidente Evo Morales es humilde, es un hombre que de niño ha sabido trabajar. Es por eso que él entiende muy bien el sentimiento y la petición de estos niños. Ahí está la firma del acuerdo con el que era vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. También debemos recalcar que esta norma no es que va a dejar que los niños trabajen en lo que sea. En Bolivia hay trabajos que están prohibidos, como la zafra de azúcar, la zafra de castaña, la minería, la pesca en ríos y lagos, las ladrilleras, el expendio de bebidas alcohólicas, la recolección de basura, limpieza de hospitales, servicios de protección y seguridad, los peones agrícolas, trabajo forestal, vendedor de comercio en horarios nocturnos, modelo de modas que implique sobreerotización de la imagen, trabajadora del hogar, asistente de mingitorios en horarios nocturnos, picapedrero artesanal, operador de amplificación de sonido, carpintero y otros oficios que necesiten la manipulación de maquinaria, cuidador de autos en horarios nocturnos y cría de ganado. Las causas principales para el trabajo infantil definitivamente es la pobreza, la valoración cultural del trabajo, la feminización de la pobreza y responsabilidad paternal, la economía informal. Yo en mi trabajo de campo he visto que más del 80% de las familias con las que he trabajado son mamás solteras, mamás abandonadas con 3, 4, 5, 6 hijos, que trabajan de 6 de la mañana a 10 de la noche. Muchos de los niños salen para ayudar a su mamá y es una forma de aportar en la economía de sus familias. Y es algo que los dignifica y ellos se sienten empoderados de poder aportar en las economías de sus familias. Por otro lado, en Bolivia es muy valorado el trabajo, es muy valorado el trabajo. Hay una contraposición entre la visión del padre de ver el trabajo y el niño. Era muy interesante cuando yo hablaba con los papás. Me decían, no, él ayuda nomás, no, está ayudando. No es trabajo, ¿qué va a ser trabajo? Pero cuando uno hace la encuesta, estos niños trabajan más de 3 horas, 4, entonces ya afecta su nivel educativo, ¿no? Y hubo una vez una experiencia que, bueno, nosotros reunimos a nuestros niños trabajadores que están en el programa de nivelación. Son todos niños con rezago escolar. Y hubo una fundación que nos dijo, nos interesa su trabajo, queremos aportar un poco de dinero, queremos conocer a los niños, ¿no? Querían ayudar. Y reunimos a los niños, a los papás, y con los papás organizamos un aptapi, que es un compartir de comida. Cada uno lleva lo que puede y comparte entre todos. Entonces, estábamos compartiendo y una representante de esta fundación empieza a hablar con los papás y le dice, ¿y tu hijo en qué trabaja? Y los papás decían, mi hijo no trabaja. Y supuestamente eran niños que trabajaban, pero no, ella iba preguntando, pero su hijo en qué trabaja, no, mi hijo no trabaja y ninguno trabajaba, según la percepción de los papás. Pero eso fue un dato muy interesante, porque la percepción de los niños es que ellos sí trabajan y la tienen bien clara. Sí, nosotros trabajamos. Trabajaban de ayudante de albañil, de voceadores, en el comercio informal, trabajos a veces muy duros, pero los papás no lo conciben como trabajo, es ayuda. ¿Pero por qué? Porque ellos también, cuando eran niños, hacían lo mismo, igual, ayudaban. Hay casos en el que había una mamá que llevaba a su hijo a un mecánico
Y ella pagaba al mecánico para que deje a su hijo ahí y mire y ayude y le enseñe. Era para que aprenda, para que tenga un oficio en el futuro, ¿no? Tal vez así le va a salir más barato que meterlo a un instituto de mecánica, ¿no? El niño desde pequeño viendo cómo arreglar cosas. Y esas son las percepciones tan diferentes sobre el trabajo de los niños con los papás. Voy a contarles un poco sobre mi experiencia de campo con algunos casos. Yo trabajé con muchos colegios, me tocó la oportunidad de trabajar con muchos colegios con el proyecto de nivelación y conocer muchos más en la ciudad de El Alto para escoger en qué unidades se concentraban la mayor población de niños con rezago escolar por causas de trabajo infantil. Entonces, de todos los colegios por los que pasé, hubo uno que me dejó marcada. Y creo que a quien pasó por ahí, definitivamente también. Era una locura. Era el curso más indisciplinado que he visto de la historia. Era, ay no, era como que, no sé, muchos profesores se han deshecho de sus alumnos más problemáticos y ponerlos en este curso. Entonces, era un caos. Conseguimos una profesora con 10 años de experiencia, una buena profesora, y la profesora duró una semana. Dijo, no puedo más, no aguanto este curso, es imposible, yo me voy por mi salud mental, y la profesora se fue. Y yo tuve que suplirla yo aguanté menos de una semana. Yo no pude, pero era un caos. Uno llegaba y era una pelea campal, una pelea así en el piso, niños contra niñas, niñas con niños, todos se pegaban, era como, Dios santo, paren, ¿no? Y cuando uno lograba parar, empezaban, ¿no? Las quejas, ¿no? Fulano me dijo esto, mengano me dijo otro, y dice, no, fulano me pegó sin permiso. Así que ya saben, te pidan permiso. Y era así. En ese curso estaba Ramón, un niño de 13 años que tenía rezago escolar de 3 años. Estaba en quinto de primaria, donde supuestamente tienen 10 años, pero él tenía 13 por rezago escolar. Él trabajaba como soldador en otra ciudad, en Santa Cruz. Entonces, varias veces durante el año llevaban a Ramón a Santa Cruz por un tiempo para trabajar y le pagaban muy bien. Para ese año, como 2014, le pagaban como 2 sueldos mínimos. Era más de lo que yo ganaba como técnica, ¿sabes? En la fundación. Él ganaba más y se notaba en su forma de vestir. Él siempre tenía plata, siempre lo perseguían los otros niños porque sabían que él tenía plata y era préstame, ¿no? Y el que peleaba más con él era Willy. Willy era como la mitad de su tamaño, pero el doble de feroz. Se le enfrentaba y siempre peleaban, pero en el recreo era el primero que iba y le exigía que le preste dinero. Nunca lo lograba, pero él tampoco dejaba de insistir. Ramón tenía rezago por trabajo. Sin embargo, el tener dinero a él le daba un estatus frente a sus pares, porque los otros sabían que él tenía plata. Lo perseguían, querían que sea su amigo porque él podía invitarles refresco, podía prestarles plata. Por otro lado, había otro niño que era Ariel. Ariel era un niño que trabajaba con su papá como voceador. Así le decimos allá a los niños que anuncian dónde va el viaje. Entonces, él trabajaba en eso. Pero cuando el profesor me dice, mire, este niño está faltando mucho, voy a la casa para preguntar qué está pasando. Entonces, él me dice que sí, él prefiere ir con su papá a los viajes porque su papá le paga bien y ¿para qué va a estudiar, no? Si estudiar no le paga, ¿no? Él trabaja y gana mejor y prefiere ir con el papá.
Y eso también muestra esa visión de la desvalorización de la educación del padre. Estos son niños que saben que tienen dinero, ¿no? Y tienen estatus entre sus pares y tienen independencia, porque Ramón vivía solo. Ramón vivía solo, tenía 13 años y vivía solo. Su papá, que vivía en Santa Cruz, lo llamaba para trabajar, pero él vivía solo. Pero él iba al colegio a pelear todos los días, pero no faltaba, pero él estaba ahí. Sin embargo, hay otra cara de la moneda también. Hay niños que no logran tener esa independencia, esa madurez y uh, esa forma de, bueno, de poderse manejar ellos solos. Y tenía el caso de una niña que igual faltaba mucho al ir yo y preguntar a la casa. Ella estaba sola porque su mamá vendía víveres en su camioncito pequeño, iba a las provincias, entonces ella salía muy temprano en la madrugada y la dejaba durmiendo. Y como no había quien le despierte, ella se dormía y cuando despertaba y era tarde para ir al colegio, ya no iba. Entonces, así es que iba muy mal en el colegio. Entonces, estos niños no logran tener esa como independencia, ¿no?, de los padres y autonomía como Ramón. Son niños que aún necesitan el apoyo de los papás. Había otro niño que era el mejor alumno, pero yo noté en él que estaba muy deprimido, muy triste, muy retraído. Cuando visitó a la mamá, me dice, bueno, me costó encontrarle a la mamá porque solo había sabido venir una vez al mes a La Paz a ver. Entonces, él vivía con su hermano de 15 años, él tenía como 12, su hermano 15, pero igual había una rivalidad entre él y su hermano, alimentada también por conceptos que su papá lanzaba de que como él es buen alumno, ¿por qué tú no eres como él? Y hacía comparaciones y el hermano mayor le tenía rabia al pequeño porque era el preferido de papá. Entonces el niño estaba muy solo y no había quien esté sobre él. Por ejemplo, él parecía de mucha menos edad, era muy pequeñito, muy flaquito, tal vez ni comía bien porque no había quien le mire, ¿no? Entonces, hay niños que no logran esa independencia. Entonces, es la otra cara también del trabajo infantil. Otros casos también importantes que he podido observar es el trabajo doméstico y de género. Es el caso de muchas niñas, como Jackie, María, Carla, en el que tienen ese trabajo dentro de la casa. La diferencia de los niños que trabajan para terceros fuera de la casa, he logrado ver que son niños más independientes, se saben desenvolver, saben hablar, te la charlan bien, más extrovertidos, pero los niños que trabajan dentro de la casa son todo lo contrario, son más introvertidos, más tímidos, pero de igual manera el trabajo logra afectar sus vidas, porque cuando las mamás no están todo el día en la casa, ellas tienen que hacerse cargo. Y en muchos de los casos son las niñas que tienen que hacerse cargo de todo. ¿Por qué? Porque son mujeres. Y esa es la respuesta de sus mamás, que van recreando esta violencia contra sus propias hijas. Se va reproduciendo, ¿no? No, esas son cosas de mujeres, ¿no? Tú tienes que hacer. Tu hermano no, porque él es hombrecito. Y así se le carga más trabajo a la mujer, a la niña por ser niña, por su género. Y eso es algo que se ha podido ver también claramente en mi experiencia de trabajo de campo. Los aspectos positivos que podríamos rescatar son los aportes económicos
a las familias que los niños dan con su trabajo. Hay niños muy maduros, muy responsables, independientes, que financian también su educación. Esto es un punto que ellos acotaban, o sea, cuestionaban a la OIT, porque la OIT decía, los niños que trabajan no estudian. Y los niños decían, yo trabajo para seguir estudiando. Es un punto de contravención. Y también ellos que generan estatus ante sus pares. Pero por otro lado está el rezago escolar, que es una realidad evidente en los niños trabajadores. También he podido observar en muchos niños el síndrome de abandono. Síndrome de abandono en el sentido de que no están solos mucho tiempo y no logran tener esa independencia como algunos la logran tener, algunos no lo logran. Hay una línea muy delgada entre trabajo formativo y la explotación. También se ha podido observar esto de la duración del tiempo. Definitivamente, si un niño trabaja más de 3 horas, 4, es un niño trabajador, ya sea también dentro de la casa. Hay muchos de nosotros que tal vez no hemos sido conscientes de que éramos niños trabajadores. Yo era niña trabajadora, pero yo no era consciente hasta ahora, ¿no? Porque tú lo veías como ayuda. Sin embargo, cuando ya ves estas experiencias, te das cuenta. Y muchos, en un negocio de la familia, tal vez tu familia tenía un comercio y tú ayudabas en esto, en otro, estabas trabajando. Eras niño trabajador. Eso es todo. Quiero agradecerles por la oportunidad de mostrar la experiencia de mi trabajo y mostrar un poco de la realidad de mi país con respecto a este tema. Gracias. Una pregunta, ¿estas ayudas que los niños hacen, ayudas, son remuneradas o son no remuneradas? Cuando trabajan para terceros, sí son remuneradas. Sí son remuneradas, pero cuando es un trabajo doméstico, que es el que no se ve, no. Ok. Yo voy a empezar a problematizar un poco sobre los temas. Y es, esta regulación también acoge y permite ese otro tipo de trabajo no remunerado como ayuda, o también lo sanciona. ¿Cómo funciona? Porque ese trabajo existe, o sea, no siempre es dado en su caso. Eso es como un trabajo. Nosotros como investigadores podemos sacar estas conclusiones después de muchos años de trabajar y poder tener el acceso a estas familias, pero no es fácil, no cualquiera puede entrar dentro de la casa y decir, oye, ¿tú qué haces? ¿Y a qué hora te levantas? Y en Bolivia y en La Paz, la cultura aymara es una cultura muy cerrada, muy difícil tú puedes hacer un trabajo de campo allá, muy difícilmente. Entonces, estos datos no te lo van a soltar fácil, ¿no? Porque tienen miedo a que les cuestiones. Por eso en esa reunión que hicimos, cuando tú preguntabas al papá, ¿y en qué trabaja tu hijo? Ninguno trabajaba. Porque es también ese miedo a ser juzgado, ¿no? Le hace trabajar a su hijo, ¿no? Es que lo que me llamaba la atención de la regulación, pues, yo trabajo con niños también. Y uno de los temas que hemos estado trabajando ahora es pues, justo el trabajo infantil. Pero lo abordamos desde esa perspectiva de los niños no deberían estar trabajando, pero sabemos que tienen que hacerlo, pues por temas de colaborar con el hogar, con un montón de situaciones que se salen de las manos de los niños. Entonces, se nombraba lo de la ley, mostraba la foto de los niños participando por sus derechos, decía, bueno, es una ley que permite o que presiona para que todo el trabajo en donde esté involucrado un niño sea remunerado, o sencillamente es una ley que legitima que algunas personas puedan trabajar, pero no aborda esa otra esfera que lo que se estaba tratando de la colaboración entre familias. Eso es algo muy
complicado, ¿no? Porque está entre cuatro paredes. Entonces, hacer una estadística de eso es complicado. Y seguro sería números más grandes, ¿no? Números más grandes. Sin embargo, hay que rescatar, porque hay niños que trabajan desde los 5 años y ellos dicen, claro, la ley nos prohíbe, no está prohibido, tienes que trabajar desde los 14, pero la realidad nos revuelca, pues la realidad. Uno tiene que salir y trabajar, si no, no comes. Entonces hay niños desde los 5 años trabajando y la ley ahora ampara a estos niños de 10 y 12 años. Entonces son niños que ya están protegidos por la ley y eso es algo que hay que valorar, porque la ley ya los está protegiendo, porque antes eran invisibles. Antes supuestamente no estaban trabajando, pero sí están trabajando. Yo eso lo siento súper impactante porque es como igual, yo siento que si bien se protege, también es como no hacer responsable a quienes son responsables de eso por lo que tendrían que responder. Porque es como, yo digo, listo, uno tiene muchas maneras de empoderar y de hacer todo ese trabajo con los niños, pero como tú lo decías, hay casos de niños que trabajan y si bien está el caso del niño exitoso como en todo, que puede ser muy autónomo, muy responsable por su educación, por su comida y todo, a sus 13 años de edad, hay quienes a esa edad no tienen no tienen las herramientas para hacer eso. Entonces, claro, el niño que está desnutrido, pero aún así trabaja. Entonces, para mí es como un choque porque igual es como, siguen siendo niños. Entonces, como que yo sí lo siento como, es muy impactante. Para mí pensarlo desde esa perspectiva sigue siendo muy impactante porque es como, claro, siempre van a haber esas necesidades económicas. Pero entonces yo digo como, en realidad ellos tendrían que estar protegidos para que ese no fuera el deber ser. Entonces, como, claro, yo lo siento así súper, pues, o sea, como que la ley legitima cosas que no debería legitimar, ¿no? Es muy raro. Sí, claro, es que son contextos muy diferentes. Por ejemplo, claramente en el campo es una cosa extremadamente diferente a lo que, por ejemplo, ocurre en contextos también de estratos en la ciudad. Entonces, en el campo los niños trabajan desde que son 4 años, 3 años, ya están volteando, están haciendo una cantidad de cosas. Pero digamos que, claro, uno eso no lo ve como trabajo, ¿cierto? Uno siente que eso es como parte de las responsabilidades familiares que uno tiene. Entonces, eso uno no lo valora como trabajo. Pero pensar ya uno como la fuerza de uno a disposición de otro que además te paga a los 10 años, para que sigue siendo una cosa compleja, que obvio, eso pasa aquí, pasa en Bolivia, pero siento como que sí, es como, ni con ley ni sin ley, es que no debería ser. No, pues, yo siento como que hay muchas maneras de lograr todo eso que el trabajo puede darle a un ser humano a tiempos diferentes y también en contextos diferentes. Como tú puedes enseñarle eso mismo a un niño a partir de otras cosas, no necesariamente con el trabajo. Entonces, yo como que sigo teniendo una cosa súper como chocante en mi casa, como ¡oh! Quizás por la misma forma, no conozco muy bien el formato jurídico de allá, pero quizás porque, digamos que para nosotros la ley es como la forma de llegar a un estado de perfección, un tema ideal. Entonces, si vos lees todas las leyes colombianas, decís, esta gente vive en un paraíso. Pero no es así. No es así. No es así. Y, en teoría, nada de eso pasa. Sí. Pero pasa. Entonces, allá dicen, pues mire, muy bacano, o sea, sí, debemos llegar a un escenario ideal, pero ¿sabe qué? Hay que darle unas garantías a estos niños que están teniendo este tiempo. La cosa va a ser por allí, por estos marcos interpretativos de la norma. Claro, es que la ley hace esa aclaración. Ellos no pueden trabajar en trabajos que están prohibidos en Bolivia, que son 20. Ellos tienen que tener la autorización de los padres y cuando trabajas por cuenta propia a los 10 años, con el permiso de autorización de los padres, cuando trabajas para terceros a los 12 años, es no solo con permiso de los papás, sino con la aprobación de la Defensoría de la Niñez, que va donde el niño quiere trabajar, verifica si ese lugar es apto para el trabajo, si es que ese tiempo que el niño va a trabajar no va a afectar en el estudio, ni va a mediar otro derecho que el niño tenga. Eso me parece un avance porque
como les repito, los niños siguen trabajando, o sea, siguen estando de afuera, pero ya hay una norma legal que los ampara. Y esto ha sido inspiración para muchas organizaciones de NATS a nivel latinoamericano, porque se han manifestado, después de que la ley fue aprobada en Bolivia, se manifestaron México, se manifestó Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, apoyando esta ley, y que al fin en un país les hayan dado la voz a ellos y no a los organismos internacionales. Que al final yo he visto muchos de los directores, etcétera, son gente que nunca ha trabajado. Entonces, difícilmente van a poder saber sobre la realidad de esos niños. Entonces... Y esta ley surge por iniciativa, o sea, ¿qué es primero, la ley o ese movimiento de niños? Tenía que haber un cambio en estas normas de los niños, niñas y adolescentes. Iba a haber un cambio. Y los niños querían presentar sus propuestas de cambios. Entonces, ellos hicieron esa propuesta. Hubo manifestaciones de los niños. No fue algo que fue fácil. Sí, aquí está. Los niños están protestando y exigen. Para mí es súper difícil que esos niños están allí por autonomía propia. Sí, lo están. Y que se están agarrando un clavo. Sí, lo están. Si tú escucharas a los dirigentes allá, por eso la NBC dijo en sus noticias el poderoso lobby de UNASCO en Bolivia. Poderoso lobby, porque hay unos dirigentes, niños dirigentes, que son impresionantes. Cómo hablan. Como a mí esas cosas me impactan súper fuertes. Sí, cómo hablan, cómo defienden sus propuestas, y esos son... Y uno quisiera que eso ocurriera. Y uno se pone a tantear el terreno, y muy pocos tienen esa capacidad de organización. Es una cuestión, yo creo, más cultural. Bolivia está sindicalizada, pero a niveles de todo. Hay sindicato de niños vendedores de cigarrillos, sindicato de niños de vendedores de dulces. Todos tienen sus sindicatos, están sindicalizados para defender sus derechos. Ya tienen sus sindicatos, su personería jurídica. Pensando en la movilización de los niños. En Bolivia los niños no solamente movilizan por causas así. Cuando hay protestas contra el gobierno, siempre uno ve niños, ¿no? Y, por ejemplo, en 2003 hubo una movilización contra el impuestazo del gobierno. Y ahora en Colombia estamos hablando, ¿no?, de impuestos y paros. En 2003, ¿no?, en febrero de 2003, el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada quería introducir nuevos impuestos. Y los primeros en movilizar eran niños de un colegio que fueron con sus uniformes y atacaron el Palacio Presidencial. Con piedras. Los niños son seres políticos de una edad muy pequeña. Lo que ven en esas imágenes no son algo como, ¿no? Sí, no manipulado. Solo para causas así, en todas las movilizaciones están los niños. De hecho, no es historiador. Sí. Todavía estaba por allá. Pero para mí sigue siendo una cosa increíble, porque además es como, aparte del adultocentrismo, también uno tiende a infantilizar al niño. O sea, sí. uno ha crecido con sí, ya estructurado que el niño hay que infantilizarlo, es que el niño no es capaz de hacer, y Sí. el niño está ahí, ¿sabes? No se puede salir de ese cuadrado. Es como que uno ve esto y no asume que esto lo hace un joven, lo hace un adulto, un niño. Sí. No, un niño, es como... Sí, y acá hubo un tiempo donde, pues, parte de las movilizaciones que se lideraban era de la escuela secundaria, de primaria, y de Santa Grado. Pero eso se perdió, y eso poco a poco se fue mutando a la universidad, y en la universidad ya cambia completamente el perfil del estudiante hasta, no sé, el perfil del activista, me imagino, es que 20, 30 años. Sí. Pues digamos que yo creo que
60 cuando se dio todo esto, los pelados de colegios, jóvenes, no niños, pero jóvenes, digamos que en ese rango de edad, más o menos, sí, 13 a 16 años, también salían a marchar en los colegios públicos. Pero digamos que ya ahí hay una transición de la idea de la niñez a un poco como ese trance de convertirse en un adulto, al menos empezar ese proceso de ser algo diferente a lo que se era. Entonces yo lo pienso como que digan, listo, la edad a los 14, claro, es que ya no es un niño, digamos que es un ser que está en una transición de un estado a otro. Un poco así pensando como desde esa idea, pero yo sigo diciendo 10. Yo pienso, por ejemplo, mi hija tiene 10 años y digo, no, o sea, yo no me imagino estar trabajando, o sea, es como, es una cosa muy compleja, como, claro, son contextos súper diferentes, porque quizás nosotros estamos también como bajo esa misma línea y ese marco social que nos dice que esos son los niños. Pero claro, yo me pienso como en una acción así, por ejemplo, yo soy una que cuando yo salgo a marchar, yo suelo invitar a los pelados con los que yo trabajo, pero yo invito a los pelados que tienen más de 15 de una u otra forma, son como ya tienen una responsabilidad, pero digo, a mí me dan favor y sobre todo aquí decir a los niños, vamos y hacerme cargo de los niños, y yo digo, no, o sea, no, exacto. Entonces, como pensarme un poco como ay, eso es muy loco. Sí, son pero como ¿qué niños. tenemos que pasar para que eso ocurra? O sea, ¿cómo se ha vivido un poco también esa historia de Bolivia para que los niños lleguen a tener eso? O la sociedad como tal, porque si ustedes dicen que es sindicalizado por todo, Sí, es como... Sí. Bolivia es una sociedad muy, muy politizada. Si tú preguntas a una señora del mercado qué piensa, ¿no?, de la política aquí, ella tiene una respuesta muy clara, muy clara. Por ejemplo, hace el 2019 hemos sido víctimas de un golpe de Estado criminal. Han matado a más de 37 personas. Y la gente tenía la cosa clara. Ellos venían por el litio. Y todos sabían eso. Y los medios preguntaban a las señoras marchando, ¿y usted por qué está marchando? Porque nos quieren quitar el litio, ¿no? Ya sabían por qué vienen. O sea, es una sociedad muy politizada, con gran participación en las elecciones, cosa que aquí no pasa. Allá hay una gran participación en las elecciones, porque estamos conscientes de que con nuestro voto hemos cambiado el país. Con nuestro voto ha llegado un indígena a Palacio de Gobierno. Y pese a que le han discriminado por ser indígena, por ser indio, ha sido el mejor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el mejor. Les ha dado cátedra a los que venían de Harvard y todo, solo venían a robar y saquear. Entonces es una sociedad más politizada y hemos recuperado nuestra democracia en las urnas también, conscientes de que esa era la forma de recuperar la democracia en Bolivia. Hemos ganado con más del 55%. Entonces, sí, es una sociedad la participación electoral siempre fue alta, siempre. Es masiva. ¿Cuánto es? Más o menos allá. Más del 80%. Esta última fue con 90, ¿no? Más del 90, sí. Claro. Sí, participación. Sí. Yo estudié ciencias políticas o algo similar. Fue hacer un trabajo sobre partidos políticos y todo el mundo estudiaba cómo la gente, o por qué la gente votaba por ciertos partidos. Y a mí me interesaba era por qué la gente no votaba. Porque acá la abstención es muy alta, es muy 74, 50, pero si es mayoría la gente que no vota. Y eso es muy complejo. No llegamos a conclusiones porque pues no hay forma. O sea, uno en el pregrado no tiene cómo hacer una investigación más allá de la no es lo ojalá. Pero sí la participación es muy baja. Sí, a mí me dio pena cuando hubo ese referéndum para quitarles los sueldos a los senadores, ¿no? Porque ganan como 40 sueldos mínimos y eso es una barbaridad. Y la gente no fue a votar y se quedaron con esos sueldos. Sí. Acá. Yo sí que no entendí. Ya entiendo. Sí, acá. Sí. No. No, acá se lo espera. Y luego acá mucha gente espera llegar allá. O a posiciones así. Entonces, como viven con la idea de que en algún momento
si se portan bien pueden llegar allá, no les hacen nada. Absolutamente nada, es absurdo. Es que hay una cultura del miedo en Colombia. Sí, Sí, claro. Allá no se, aquí no puede uno ser dirigente, te matan. Y eso es una forma de dictadura. Y otro tema es que también el sector público es el que más empleos genera, ¿no? Por ejemplo, en las empresas grandes, Carvajal tiene como 7.000 trabajadores y la alcaldía tiene como 12.000. Entonces, la mayor fuerza laboral está en la alcaldía y son puestos que usted puede manipular Claro. a su antojo. Y se puede renovar. Y bueno, es un entramado muy particular que se me rompió el pantalón. Hola. No, y este era mi pantalón favorito. Entonces, claro, la fuerza laboral inclusive está muy atada a los presupuestos del Estado. Es muy complejo que alguien decida ir en contravía de ese tipo de cosas. Por ende también los votos dependen en gran mayoría de eso, porque es así como funciona aquí en Cali, no es una cuestión sola de Cali, es una cuestión a nivel nacional. O los que terminan haciendo también puestos políticos son también los dueños de empresas privadas, que son las que más dinero generan. Entonces, como termina siendo todo un sistema muy difícil de romper, porque ¿cómo rompes con algo así? O sea, nosotros no hemos tenido eso ni siquiera antes de hacer que se piensen como seres políticos los grandes ahora, los niños, o sea, ¿no? Y por eso quizás es tan complejo, porque yo me pienso, todos los niños que están ahí en los semáforos, trabajando en los semáforos, uno sabe que el trabajo infantil está, pero sigue como que no sabe que es un niño muy diferente a un niño que uno puede pensar en esa imagen, o sea, es un niño así. Entonces, ¿cómo hacer vos para crear niños así? Entonces, claro, a mí me choca porque yo no puedo, o sea, para mí es muy difícil pensar en los niños en ese contexto. Yo me pienso a partir de los niños que yo conozco, que he visto. Y yo digo, como en el caso de los niños que yo conozco, yo pensaría en la protección de sus derechos, pero a través de decir que no puede trabajar. No lo pensaría de esa idea de para mí sigue siendo una cosa como nueva, tío. Muy volada, muy volada, muy volada. Pero es muy diferente. Sí, muy diferente. Y lo valioso también es que un presidente haya podido escucharlos. Y Evo los sentó y les escuchó sus peticiones y les aceptó. La ley se puso en votación y ganaron. ¿Y la ley entonces sí es una ley. O sea, votación abierta en general al país o no, del Congreso. Ajá. Y se aprobó. Y es un logro para los otros niños, por eso ellos dicen, si Bolivia pudo, nosotros también. ¿Y cómo tomó el país eso? O sea, el momento en que se aprobó la ley del país, ¿cómo tomó eso? Bueno, los que jalaron los pelos fueron las organizaciones que trabajan con infancia, con niños trabajadores, pero desde la posición abolicionista de la OIT y de la UNICEF. Entonces ellos sí se jalaron los pelos, fueron a todos los medios a decir que no podía ser, que ya había un convenio previo, pero un convenio está más abajo que una ley de Estado. Un convenio es solo un convenio, pero la ley ya está sobre eso, y es ley de Estado. Porque acá sí, el convenio está a la altura de la ley. Allá. Por eso hay derechos que no tiene Colombia dentro de la Constitución, pero son conexos a través de un artículo de que esos convenios internacionales, sobre todo de la OIT, son como si fueran una ley. Allá no, porque un convenio puedes firmarlo con la autoridad, ¿no? Con el presidente, pueden hablarlo con la OIT, firmar, pero una ley ya es, estás dando la responsabilidad de decir sí o no a los representantes de la población por voto popular, que es la asamblea. Y la asamblea aprobó la ley. Y después los senadores, porque tiene que pasar por la asamblea y después por los senadores. Y en ambas asambleas se aprobó la ley.
Y es algo que siguen peleando las organizaciones abolicionistas, Claro. pero que ya la ley está y está vigente. No, yo creo que gracias. Gracias a ustedes por Gracias, invitarme. porque uno termina ahí como preguntándose una cantidad de cosas diciendo qué es lo que pasa en Bolivia. ¿Cómo lograr? Sí, un poco así. A mí me parece que lo más sorprendente es la acción colectiva que llevó a La cuestión cultural, sí. Somos rebeldes, un pueblo rebelde. Yo no he visto comentarios o algo. Y después. Solamente Rubén, que saludos desde Bolivia. Y él pregunta ¿cuál es su opinión acerca de la perspectiva del Código Niño, Niña, Adolescente sobre el trabajo infantil en pueblos indígenas? Y eso debido a que se asocia el trabajo infantil en pueblos indígenas como formativo y exento de explotación. Esa es como la pregunta que hace. Sí, en el trabajo en el campo, en nuestra Constitución está, en la Constitución dice que es un trabajo formativo, ¿no? Y por eso es que es legal y está bien visto. Pero eso no siempre siempre tiene sus pros y contras. No, porque dentro de los trabajos, del trabajo infantil en el campo, también se ha visto casos de explotación. Sin embargo, si la ley no dice que el trabajo infantil en el campo es formativo, no nos deja ver claramente estos casos de explotación que pueden haber también en estos sectores, en el área rural. Entonces es una línea muy delgada, ¿no? Puede haber casos de explotación y hay algunos ejemplos también que se han dado. Sin embargo, hay que ser también críticos con esto, que no por ser trabajo en el campo es algo formativo, no siempre. Hay excepciones, entonces hay que ser más críticos y tener más investigaciones sobre estos casos en el área rural. Gracias, Rubén, por la pregunta. Yo creo que, bueno, si usted quiere, entonces ya podemos como despedirnos. Sí, muchas gracias al Café Aromo. Esperamos volver en otra oportunidad con más temas. Gracias. Gracias a todos.